Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, y en esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes un tema que le he titulado Contencioso versus Contendor. Y desde el inicio de la raza humana yo quisiera hacer esto como una especie de introducción. Desde el inicio de la raza humana ha existido una batalla espiritual por la verdad, y en esta batalla está involucrado el lenguaje. Y cuando yo hablo de lenguaje quiero referirme al uso que se hacen de las palabras. Angela Carter es una novelista, una periodista, una activista feminista también, y ella hizo una cita bastante interesante que quiero compartirla con ustedes y que tiene que ver acerca del uso del lenguaje. Ella dijo: el lenguaje es poder, vida y el instrumento de la cultura, el instrumento de dominación o de liberación. Esa es la manera como es que ella se refiere al lenguaje, ¿no? Y ciertamente que ella tiene bastante razón en esto. Nosotros no nos hemos dado cuenta posiblemente que existe pues esta batalla que yo les comento. Es una batalla espiritual, no solamente en el ámbito secular, pero ahora podemos ver que también existe esta misma batalla en el ámbito cristiano, en el ámbito evangélico. Una batalla por el lenguaje, una batalla por la verdad, donde se utiliza el lenguaje, ¿no? Yo quisiera que tengamos presente esto en este tiempo de la introducción que estoy haciendo yo, porque esto es una realidad. Hay una batalla espiritual donde está involucrado el lenguaje. Yo quiero hacer una cita acerca de dos corrientes que existen en nuestros días: la corriente posmodernista y también quienes están dentro del campo de la posverdad. Suena raro hablar de esto en una introducción para un programa que tiene mucho que ver con lo que es la fe reformada, la fe ortodoxa, pero yo creo que es preciso de que nosotros podamos notar qué cosa es lo que la iglesia está absorbiendo, qué cosa es lo que la iglesia viene adoptando, qué cosa es lo que se está enseñando, qué cosa es lo que se está practicando, y que de alguna manera puede pasar desapercibido, pero esto va a traer mucho daño a la iglesia. Yo sé, porque viene haciendo daño ya a la iglesia del Señor. Los posmodernistas, ellos afirman de que la verdad absoluta no existe. Eso es algo que lo sabemos mucho, y este pensamiento está introducido también dentro de la iglesia evangélica y también dentro de la denominación reformada, donde cada cual tiene pues su propia verdad de lo que la Biblia dice. La Biblia es un libro donde donde nosotros encontramos que Dios se revela por medio de su palabra escrita. La Biblia es la verdad absoluta, y si es la verdad absoluta no puede tener diferentes interpretaciones, debe tener una sola interpretación. Y esto es algo que el posmodernista rechaza, porque si nosotros vamos a decir que la Biblia tiene solamente una interpretación y nada más que una, vamos a ser vistos como personas de mente angosta, como personas intolerantes. Algunos van a decir: ¿qué es lo que crees tú? ¿Que solamente tú tienes la verdad? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido ahora? De que pues la iglesia de alguna manera ha cedido a esto, de tal manera de que cada cual tiene su propia verdad y todos deben reconocer esa afirmación como verdad. Por ejemplo, yo quisiera hacer un ejemplo acerca de la adoración. Cuando nosotros adoramos, por ejemplo, tenemos que preguntarnos: ¿ha mandado Dios cómo es que Él quiere ser adorado en su palabra, considerando que la palabra del Señor es verdad y tiene solamente una interpretación? Esa es una pregunta crucial en este ejemplo que yo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque en el tema de la adoración cada uno tiene su verdad. Hay algunos que dicen: no, adorar a Dios con rap es verdad. Adorar a Dios con un huayno, por ejemplo, que es una música folclórica característica aquí de Perú, también es verdad. Yo también puedo adorar a Dios con salsa y puedo adorar a Dios con cumbia, puedo adorar a Dios con una polca, puedo adorar a Dios con luces psicodélicas, puedo adorar a Dios de muchas maneras.
Y generalmente las formas como es que uno dice que puede adorar a Dios no viene de la escritura, sino viene de la carne, ¿no? Entonces, pero el punto es este: el posmodernista va a decir de que cada una de estas afirmaciones es verdad. Es verdad que Dios puede ser adorado con rap. Es verdad que Dios puede ser adorado con huayno. Es verdad que Dios puede ser adorado con salsa. Es verdad. Todo eso es verdad. Y eso no puede ser cierto. Eso no puede ser cierto, porque estaríamos cayendo nosotros en el error posmodernista. Y ahora yo también les decía de que nosotros nos enfrentamos a una era que es conocida como la posverdad. La posverdad, ¿no? Y esta era de la posverdad es una donde las personas pueden pensar que existe una verdad objetiva, sí, es cierto, existe una verdad absoluta, pero mis sentimientos y mis preferencias son muchísimo más importantes que la verdad misma. Esta forma de pensar también se ha introducido dentro de la iglesia evangélica, dentro de la iglesia reformada. Yo cuando hablo de la iglesia reformada estoy hablando de aquellos que de alguna manera profesan conocer las doctrinas de la gracia, las olas de la reforma. Y cuando hablo de la iglesia evangélica estoy hablando de aquella iglesia que rechaza esa visión de las escrituras, ¿no? O estoy tal vez haciendo una diferencia entre calvinistas y no calvinistas. Pero cuando hablo de que esta forma de pensamiento posmoderno y esta forma de pensamiento de la posverdad está entrando dentro de la iglesia reformada, yo sí quiero hacer una diferencia entre nuevo calvinista y calvinista histórico, ¿no? Evidentemente que el calvinista histórico no ha sido absorbido por esta forma de verdad, pero sí lo ha sido y en un grado muy elevado lo que es los nuevos calvinistas, ¿no? Entonces esas son las dos corrientes que nosotros podemos ver que se han introducido dentro de la iglesia evangélica en su mayoría. El posmodernista, él odia a quien se atreva a insinuar que existe una verdad absoluta. Él odia eso. Lo rechaza con todo su corazón. Para él es simplemente enojoso pensar que alguien se atreva, ose decir que existe una verdad absoluta. Eso no puede ser cierto. Cada cual tiene su propia verdad. Mientras que aquel que se encuentra dentro del campo de la posverdad, él también odie a quien afirme que la verdad es más importante que sus sentimientos y sus preferencias. Sea como sea, el que se encuentra en el campo posmoderno como el que se encuentra en el campo de la posverdad, ambos odian de alguna manera la verdad absoluta, la rechazan, ¿no? Pero volviendo al tema que yo estaba hablando, de contencioso versus contendor, yo quisiera que volvamos al hecho de que existe una batalla espiritual por la verdad donde está involucrado el lenguaje, ¿no? O sea, el uso de las palabras. Por ejemplo, ¿no? Y hay desde el primer libro de la Biblia, ¿quién no recuerda a la serpiente cuestionando la palabra de Dios? ¿Quién no recuerda eso? Es la sección en las Escrituras que se conoce como la caída del hombre, ¿no? Ahí en Génesis capítulo 3, versículo 1, la Escritura dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso es mentira, Dios no había dicho eso. Pero lo que tenemos que ver aquí es la forma del lenguaje, la forma de las palabras. La palabra de Dios contra la palabra de la serpiente. La palabra de Dios es verdad, la palabra de la serpiente es mentira. Y aquí podemos ver el esfuerzo de la serpiente en hacer un juego del uso de las palabras para cuestionar lo que Dios había dicho a Adán y a Eva que estaban en el huerto del Edén. Esa es la guerra espiritual que nosotros vemos, la batalla espiritual por la verdad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros notamos que la serpiente está cuestionando la verdad y está tratando de poner sus palabras como si fueran la verdad por encima de lo que Dios dijo. Y esto comienza cuestionando que de verdad ha dicho Dios que solamente existe una manera de adorarle.
¿De verdad Dios ha dicho eso? ¿Que de verdad Dios ha dicho que ya no se va a manifestar por medio de apóstoles, de profetas? ¿De verdad ha dicho Dios? Esa es la manera como es que la serpiente actúa. Usa la palabra, ese medio de comunicación verbal y escrito, el que es leído, para cuestionar primeramente el mandamiento del Señor. Y así es como comienza esta batalla, esta guerra espiritual utilizando el lenguaje. Primero se cuestiona la palabra de Dios y después se niega. Por eso es que en Génesis 3:4 la escritura dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, no moriréis. Primero cuestiona las palabras de Dios y después las palabras de la serpiente niegan lo que Dios ha dicho. Dios no ha dicho que él debe ser adorado en cierta manera. Eso no es cierto, eso es mentira. Tú puedes adorarle como tú quieras, como tu carne se deleite, así es como tú puedes adorarle, ¿no? Y es interesante en estos pasajes de las Escrituras cómo es que Satanás hace uso del lenguaje. Y hay que considerar lo siguiente, de que su maligna manera de actuar no ha cambiado en nuestros días, no ha cambiado, es la misma forma de hablar. Yo quiero traerles y les voy a recomendar también un libro, creo que también se encuentra en español, pero es un libro que escribió Vern Sheridan Poitras. Él escribió un libro que trata acerca del lenguaje y que se llama In the Beginning Was the Word, o sea, en el principio era el verbo, y allí él escribe lo siguiente. Hay algunas secciones que yo he subrayado para que podamos tomar nota. Ahí él escribe esto, y preste atención. Adán escuchó el mandamiento de Dios acerca del árbol, Génesis 2:17. Eva escuchó las tentadoras palabras de engaño de Satanás, Génesis 3:1 y versículos 4 al 5. Pero ahora no escuchamos discursos tan directos, ¿verdad? ¿Qué pasa con los que están vivos hoy, que solo escuchan las voces de otros seres humanos? Bueno, yo quisiera hacer un pequeño comentario de este párrafo que he traducido del texto en inglés que escribió Poitras. Ahí él habla: Adán escuchó el mandamiento de Dios, Eva escuchó el mandamiento de la serpiente, y ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje. Antes Dios hablaba de una manera audible, la serpiente hablaba de una manera audible también. Hoy día Dios habla por medio de su palabra, pero la serpiente también continúa hablando. Y la serpiente habla contrario a lo que Dios enseña. La serpiente habla tratando de negar, de cuestionar lo que Dios dice en su palabra escrita. Por eso es que yo les decía, nosotros estamos viviendo un tiempo de una batalla espiritual donde se utiliza el lenguaje. Ese es el punto de Poitras, ese es el punto que yo quisiera dejar por sentado en esta introducción de este tema que estoy haciendo, contencioso versus contender, porque tiene que ver, porque contencioso tiene un significado de acuerdo a lo que Dios ha inspirado en su palabra, pero la serpiente ha hecho o ha intentado hacer de que ese significado de la palabra contencioso sea diferente. Es la batalla por el lenguaje, es la batalla por el significado de las palabras, es la palabra por el significado de los términos. Esa es la batalla que nos encontramos. Por eso yo les recomiendo mucho también leer libros como este que ha escrito Poitras, In the Beginning Was the Word. Es un libro bastante interesante. No lo he terminado de leer, he comenzado a leerlo, voy por allí avanzando, pero inmediatamente yo llego pues a estas conclusiones que les comparto ahora. Y ahí también dice pues Poitras: y ahora no escuchamos discursos tan directos. O sea, la palabra audible de Dios, ¿no? Solo se escuchan las voces de otros seres humanos. Y aquí está hablando de que, y entiendo yo que es así, de la exposición de la Biblia, ¿no? Alguien puede agarrar la Biblia y no necesariamente exponerla como Dios dice en la Biblia. Son seres humanos que tienen la Biblia en sus manos, leen la palabra de Dios, pero pueden estar interpretándola de tal forma que no es conforme Dios ha interpretado el texto, sino que le dan una interpretación que es completamente distinta. Pero Poitras habla un poco más, yo tengo 2 párrafos más. El segundo dice así:
Dios continúa enfrentándonos con sus afirmaciones a través de la Biblia y luego indirectamente a través de seres humanos que llevan el mensaje de la Biblia a otros. Por lo tanto, la gente hoy sigue escuchando la voz de Dios. Claro, y en esta parte yo digo, siguen escuchando la voz de Dios en la medida que la interpretación del texto de la Escritura se ajuste al espíritu con el que Dios la escribió. Se ajuste. Cuando no se ajusta, definitivamente se puede tener la Biblia en la mano y el hombre puede estar no predicando lo que Dios dice, sino predicando su propia opinión. Y aquí yo quisiera que nosotros nos detengamos también un poco, porque seguramente alguien diría, ¿no? Alguien podría decir, bueno, y tú te crees el dueño de la verdad. Claro, es posible, esa es una objeción que es válida. Alguien me diga a mí, y tú te crees el dueño de la verdad. Bueno, yo, para quienes me conocen, a mí yo soy un pastor, ya les he dicho, soy pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima, pero además de ser pastor, yo tengo una confesión de fe. Es más, todos los cristianos, absolutamente todos tienen una confesión de fe. La diferencia está en que yo tengo quizás la confesión de fe escrita en la Confesión de Fe de Londres de 1689. Esa es mi confesión de fe, pero también el pentecostal tiene su confesión de fe. Él dice yo creo. Cada vez que él dice yo creo, él está diciendo su confesión de fe, su modo de ver la Escritura. Y en algunas partes el bautista con el pentecostal tienen diferentes interpretaciones opuestas. Y saben, hay algo que nosotros debemos entender. Uno de los dos tiene que estar equivocado. Uno de los dos tiene que estar equivocado, porque no puede haber una misma interpretación del texto. Puede haber aplicaciones diferentes, ¿no? Eso es lo que uno estudia cuando toca el tema de la doctrina de las Escrituras. Pueden haber aplicaciones diferentes del texto bíblico, pero no pueden haber dos interpretaciones, porque si existiese dos interpretaciones, entonces la Biblia no es la verdad. No es la verdad, no es la verdad absoluta. Es una Biblia moldeable, como la plastilina, cada uno la pone como quiere, como le gusta. Entonces yo soy confesional. Entonces yo creo que sí, la Confesión de Fe Bautista de Fe de Londres recoge o extrae la verdad de las Escrituras. Yo creo de que la forma como es que estos bautistas del siglo XVII han resumido en una especie de teología sistemática lo que dice, lo que ellos han puesto allí, es lo que se recoge de la Biblia, es lo que se recoge de la Escritura. Entonces, yo quería también hacer esa salvedad, ahora que estamos hablando del posmodernismo y la posverdad y todo eso, que seguramente se quiere llegar ahí. Por eso es que el calvinista histórico no es solamente aquel que tiene una confesión de fe, como la que yo sostengo, la de 1689, sino que además cree que es verdad, cree que esa confesión es verdad, por eso es que la cree, y además la defiende. Porque al momento en que uno está diciendo, bueno, yo creo esto y esta es mi posición en cuanto a la enseñanza de la Escritura, que por ejemplo, como estoy hablando, ¿no? Se contrasta con la interpretación del texto por un pentecostal en cuanto al don de lenguas, por ejemplo, el cesacionismo y el continuismo, ¿no? Esas dos posiciones que nosotros podemos conocer. Muy bien, alguien tiene que estar equivocado. Los dos no pueden tener la razón. O el cesacionismo es bíblico o el continuismo es bíblico. No pueden tener la razón los dos, ¿no? Entonces, el asunto está ahí, bueno, ¿quién es el que tiene la razón? Para mí, el cesacionismo es. Yo soy cesacionista, ¿no? Y yo creo que es una interpretación errada del continuismo. Y definitivamente yo tengo que hacer defensa de la verdad, porque yo creo de que esa forma de interpretación continuista de alguna manera trae daño a la iglesia, y ciertamente que ha traído daño a la iglesia. Eso es algo que nosotros no podemos negar. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? De que existe la objeción esa, ¿no? Él cree que tiene la teología perfecta y nadie más la tiene. No es la teología perfecta, nosotros todavía estamos en pecado, pero yo creo que esa confesión sí es una confesión que recoge la verdad de las Escrituras, ¿no? Yo creo eso, ¿no? Yo tampoco creo en el bautismo de infantes, porque la teología del pacto bautista reformada es distinta a la teología del pacto de los hermanos presbiterianos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ellos están equivocados
en esa parte, ¿no? Y definitivamente yo tengo argumentos para defender esa parte, ¿no? Ahora, esto, por ejemplo, puede ser de que alguien diga, bueno, pero ¿y qué hacemos cuando tenemos estas diferencias, no? Yo creo que no es un asunto en el cual podemos necesariamente separarnos. Yo quiero hacer un programa de esto, acerca de la separación también. No necesariamente, porque yo he tenido en los Estados Unidos un pastor muy querido, él se llama Jorge, allá, él es metodista, o sea, él es 5 puntos arminiano, ¿no? Yo soy 5 puntos calvinista, él es 5 puntos arminiano, podemos decir es un arminiano de hueso colorado. Pero a mí me gustaba orar con él, aunque creíamos distinto en cuanto a la salvación del Señor, yo oraba con él, aunque creíamos diferente a la participación del hombre en su salvación, me gustaba escuchar sus predicaciones. Era un hombre que estaba entregado definitivamente, era un santo, como tal vez Whitefield y Wesley, ¿verdad? Que eran muy amigos, y George Whitefield pidió a John Wesley que él predicase en su tumba. ¿Y por qué él le pidió si creían completamente distinto? ¿Por qué se lo pidió? Porque ellos tenían comunión de ellos estaba sobre la base de la santidad, la justicia y la rectitud. Entonces, puede ser que alguien tenga una teología muy buena en su cabeza, pero su vida, en tanto no persiga esos 3 caminos, el camino de la santidad, la justicia, la rectitud, la piedad, la verdad, yo tengo que separarme de él. Pero no necesariamente tengo que separarme de alguien que cree diferente a mí, no necesariamente, ¿no? Por eso es que yo pongo como ejemplo a este pastor Jorge, que es metodista allá en los Estados Unidos, muy amigos éramos, y él siempre me dio la bienvenida en su casa. Entonces esto es para solamente hablar acerca de la verdad. Tú te crees que tienes la teología correcta, y bueno, pues tengo que tener tengo que tener una confesión de fe. Yo no soy de los que dicen, bueno, yo creo todo o no creo nada, estoy de acuerdo con todo el mundo tiene la verdad. No, porque eso sería antibíblico. Si yo pensara así, yo no estaría pensando bíblicamente. Yo solamente estaría diciendo, bueno, pues cada cual tiene su verdad y seamos amigos todos, como es el propósito de muchos en nuestros días. Y esto de ser contencioso y contender tiene que ver con esto, Pero en Poitres, vamos al tercer párrafo que yo he separado para compartir con ustedes de este libro de Poitres. En el tercer párrafo que yo he separado dice, este cambio intelectual afecta a nuestra visión del lenguaje en sí. En la práctica nos volvemos más conscientes tanto del poder positivo del lenguaje para expresar la verdad, como del poder negativo del lenguaje para provocar engaños. El lenguaje no es neutral, pero es un campo de batalla en una guerra espiritual por la verdad. Y un instrumento clave en este campo de batalla es la palabra de Dios que nos llega en lenguaje. Y él hace allí la cita de Efesios capítulo 6 versículos del 14 al 18, una cita que nosotros conocemos. Entonces, yo he subrayado ahí, eso no está subrayado en el libro, pero yo he subrayado algo que me llamó mucho la atención y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Cuando habla de el lenguaje. Dice que el lenguaje es el poder positivo, habla del poder positivo del lenguaje para expresar la verdad. Esa es la parte que correspondería a Dios y a los ministros fieles de Dios también, como del poder negativo del lenguaje para provocar engaños. Eso es la serpiente. Eso es lo que vimos en el huerto del Edén. El poder positivo de Dios para expresar la verdad cuando le dijo a Adán, puedes comer de todos los árboles excepto de ese árbol. Y el poder negativo del lenguaje para provocar engaños que la serpiente hizo. Con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol, está usando el lenguaje para engañar, para hacer dudar y después para negar la palabra de Dios. Entonces, pues, el lenguaje es un arma para expresar la verdad o para provocar engaños. La interpretación de la escritura por medio del lenguaje también puede ser un arma para la santificación, o puede ser pues un arma para la mundanalidad y todo lo que nosotros vemos en la iglesia, ¿no? Bueno, a Satanás no le gusta que la mentira hablada o escrita
hablada o escrita, a Satanás no le gusta que esa mentira sea confrontada por la verdad. Eso es algo que nos enseña la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La verdad, hablada o escrita, es odiada por Satanás. La misma estrategia que usó la serpiente en el huerto del Edén, la ha venido utilizando por muchos años, hasta nuestros días. Y yo creo que va a ser así hasta el día en que el Señor regrese. La lucha por la verdad es una lucha por el lenguaje. Y no solamente en el ámbito secular, sino también dentro del ámbito del cristianismo, ¿no? Y el diablo no se va a detener en usar la misma Biblia para confundir y engañar con tal de que él consiga sus propósitos. Quizás el ejemplo más inmediato que se me ocurre a mí de que el diablo va a usar la misma Biblia para engañar está en el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Donde te engañan y te dicen Dios quiere tu dinero y si tú le das dinero a Dios, Él te va a bendecir con salud, te va a bendecir con bienes, te va a bendecir eso y utilizan el texto bíblico. Ellos leen la Biblia, su versión Reina Valera 60 o su King James, lo que usted quiera. Ellos leen esa versión, pero la interpretación que ellos le dan es una interpretación a todas luces evidente, diabólica, ¿no? O sea, el diablo va a usar la Biblia, ¿no? Y hay un versículo que también está utilizando para callar las voces cristianas que se levanten contra la mentira y el error, y es este que está en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 24, donde dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Qué es lo que dice la serpiente? Así dice Dios, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso es verdad. Eso es la verdad absoluta. Es una verdad innegable. Es la palabra de Dios. Allí lo dice. Pero ¿qué es lo que dice la serpiente de ese versículo? La serpiente te dice, con estas palabras Dios te está diciendo que no debes contender por la fe. Observe usted lo que yo estoy diciendo. Esa es la estrategia de la serpiente. La serpiente, Satanás, usa ese versículo que hemos leído nosotros de las Escrituras para decirte no debes contender por la fe. Y si por ahí hay alguien que contiende por la fe, este pastor no es bíblico, porque mira, ve, él está siendo contencioso. Él está siendo contencioso, no es bíblico, no hay que seguirle. Y bueno, y como en el programa anterior se le aplica pues la cultura de la cancelación, ¿no? Se usa la mentira, se usa el error, se usa el engaño, ¿no? Las armas del enemigo, primeramente para hacer que un cristiano no cumpla con el deber que Dios le ha mandado. Y esto lo consigue por medio del lenguaje. El lenguaje, ¿no? El lenguaje hablado o el lenguaje escrito, la forma como es que Satanás habla, ¿no? ¿Y qué nos enseña esto? Como ya lo dije, en este falso evangelio de la prosperidad, es que Satanás no tiene reparos en recurrir al lenguaje bíblico para engañar. No tiene reparos. No tiene reparos, ¿no? Y seguramente hay muchos como Eva que van a creer sus mentiras, ¿no? Antes que creerle a Dios, van a creer sus mentiras. Bueno, ¿qué significa no ser contencioso? ¿Qué significa? Porque eso dice la Escritura y tenemos que estar de acuerdo que eso está en la Escritura. ¿Qué significa no ser contencioso en ese versículo que yo he citado, la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 24? Bueno, significa que el siervo del Señor debe mortificar el deseo egoísta de debatir motivado por el deseo carnal de ganar un debate. Eso es, ¿no? Fíjense cómo es que nosotros tenemos que comenzar a ver esto que yo les estoy diciendo. Hay un deseo que es pecaminoso, movido por el orgullo, movido por el deseo de tener fama, y generalmente personas que han estudiado, tienen conocimiento de teologías sistemáticas. Hay un deseo en el corazón de ellos de ¿qué? De ser contencioso, de luchar, de pelear, de debatir, por un deseo carnal solamente de ganar el debate, nada más, ganar el debate, o también para promover sus ideas que sean mezquinas, o también busque el debate por una ganancia personal, para que él consiga ser famoso, para que él consiga el reconocimiento de las multitudes.
Ya, eso es ser contencioso. Ese es el espíritu que mueve e impulsa a una persona a luchar, a debatir y eso. Y eso es lo que la Escritura está prohibiendo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios tiene que hacer todo para la gloria de Dios. Y esa clase de debate no le trae gloria a Dios. No le trae gloria a Dios. A veces es discutir solamente por palabras y muchas cosas, pero como yo les digo, la iglesia está en un declive. Por eso se llama este programa Contra el Declive. Hay mucha mundanalidad. Entonces, cuando usted contiende por la santidad, usted no está siendo contencioso, usted está contendiendo por la pureza de la iglesia, por la pureza de la doctrina. ¿Para qué? Para la gloria de Dios y para la ayuda a los hermanos, para la ayuda a la iglesia, para la edificación de la iglesia. Usted no está siendo contencioso ahí. Usted está obedeciendo el mandamiento que Dios ha dado. El siervo del Señor no debe ser contencioso, no debe de debatir por tener fama nada más. ¿Por qué? Porque el orgulloso ama triunfar sobre el adversario para exaltarse a sí mismo. En cambio, el siervo del Señor, ¿qué es lo que busca? Procura el bien de los demás. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Entonces, si nosotros no hacemos esta diferencia, vamos a caer en el engaño de Satanás y vamos a volvernos perros mudos. No vamos a contender cuando vemos que la falsa enseñanza está entrando en la iglesia, vamos a quedarnos callados para no ser juzgado como persona contenciosa. Eso es mentira, eso es un engaño de Satanás, ¿no? Y perdonen que yo me ponga así, pero es que cuando uno escucha, ¿no?, esta clase de definiciones, simplemente uno ya no sabe qué pensar, no sabe cómo. Bueno, es eso, ¿no? Y si usted desea un poco más de argumento bíblico en esta parte, yo tengo que decirle que no todos los debates son prohibidos por la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, nosotros vamos a encontrar al apóstol Pablo metido en muchos debates, el Señor Jesús también, pero yo quisiera, más allá, yo quisiera ver cómo es que es el ministerio que tenía el apóstol Pablo, cómo es que él contendía por la verdad y todo lo que yo quiero traerles ahora para que podamos hacer la diferencia entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículos 28 y 29, la Escritura dice de esta manera: y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¡Qué tremendo! Pablo disputaba con los griegos. Claro, nosotros podemos disputar también con aquellos que están trayendo fábulas, que están trayendo mentiras dentro de la iglesia. Está bien, es una disputa que Dios aprueba. Usted no está siendo contencioso allí, usted está defendiendo la fe. Hechos también, capítulo 15, versículo 2, dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Vaya, ahora miren cómo dice la palabra, habla de una discusión y contienda no pequeña. Pero no encontramos que Dios condene a Pablo y a Bernabé por esta contienda que no era pequeña. Al contrario, nosotros debemos defender la verdad. Nosotros si no podemos hacer una diferencia entre lo que es la fe ortodoxa de esta nueva manera de tener cristianismo, pues simplemente nos vamos a volver inútiles. Vamos a ser parte de ese cardumen que está navegando hacia una dirección que propulsa el liberalismo, que el liberalismo no es cristianismo, como ya se los he mencionado. Otro versículo, Hechos 15:7, y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Vaya, había mucha discusión, otra vez esa palabra. Y finalmente en Hechos 17:17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. En ninguno de estos versículos, y hay muchos versículos más en la escritura del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, en ninguno de estos pasajes nosotros podemos leer que Dios condene la actitud de sus profetas y la actitud de sus apóstoles. Sin embargo, hoy día las nuevas interpretaciones, ¿no?, los que se aferran al posmodernismo o los que están en el campo de la posverdad, ellos sí tienen ahora una interpretación
diferente, niegan que existe la verdad absoluta y se enojan cuando la verdad simplemente confronta sus sentimientos y no los principios de la Escritura, como debe ser el caminar de un cristiano. Los comentarios de ministros del pasado también concuerdan con lo mismo que yo estoy diciendo, con el hecho de que no todo debate representa un espíritu contencioso. El versículo que estamos viendo es segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, que dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Cómo es que comenta Albert Barnes este versículo? Él dice, y les voy a poner también ahí una gráfica: no debe luchar por la mera victoria, incluso cuando se esfuerce por mantener la verdad, pero debería hacerlo en todos los casos con un espíritu bondadoso y un temperamento apacible, con toda sinceridad, sin nada diseñado para provocar e irritar a un adversario, y para que sea cual sea el resultado de la discusión, el vínculo de la paz se conserve si es posible. El pastor John Gill también tiene un comentario de ese versículo, y es el siguiente. Ahí tengo otra filmina para ustedes. Dice: tal persona no debería luchar por las palabras sin provecho, por meras palabras y de una manera litigiosa o pleitista, y por el dominio, y no por la verdad, aunque puede y debe luchar por la fe del Evangelio. Esa es la forma como es que los antiguos han definido o han comentado acerca de lo que es el espíritu con el que ha sido inspirado ese pasaje que hemos leído nosotros, que dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y es diferente, ¿verdad? Es diferente a cómo es que hoy día una gran mayoría de nuevos calvinistas hablan, ¿no? Hablan, yo no sé si sin saberlo, yo no puedo decir que lo hacen a propósito, yo no lo sé, pero en todo caso están equivocados, deberían arrepentirse cuando ellos atacan a un siervo que está contendiendo por la verdad, por la santidad, por la piedad, por la justicia, por la rectitud. Deberían ellos más bien arrepentirse de ese pecado y deberían de cambiar su manera de ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en estas dos definiciones de Albert Barnes y de John Gill? Estas definiciones, que son bíblicas y teológicas, nos confirman el mandamiento del Señor cuando llama a todos los creyentes, especialmente a los ministros de la palabra, con este mandamiento. En Judas, versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ese es el mandamiento del Señor. Todo cristiano debe contender por la fe. La fe es un conjunto de doctrinas, ¿no? La fe no es algo abstracto, la fe es algo real. La fe la encontramos nosotros en las Escrituras. Acá no está diciendo que peleemos por nuestras propias opiniones. Tenemos que contender por la verdad. Tenemos que contender por lo que el Señor enseña por medio de su palabra. Eso es lo que hizo Spurgeon en sus días. Pero antes de decirle cómo es que había sido la batalla de Spurgeon en sus días, yo quiero comentarles de que tristemente hoy día, cuando bajo una misma... ¿cómo podemos llamar? Una misma razón, es mucho más fácil contender contra un arminiano. Ahí sí se llama contender. Por ejemplo, cuando Marcos Witt, yo recuerdo mucho, ahora que hablamos de esto, cuando Marcos Witt, se habló de que Marcos Witt había hecho una especie de movimiento con sus hombros y sus brazos, se espantaron muchos, ¿no? Muchos se rasgaron las vestiduras. Yo no estoy defendiendo a Marcos Witt, solamente quiero que prestemos atención a los hechos. Y que su ritmo era un ritmo medio caribeño, y se movía y se contorneaba un poquito así con sus hombros, ¿no? Hay que contender, ahí sí se llama contender. Cuando se reprueba eso, se llama hay que contender por la verdad, ¿no?
Pero cuando por otro lado vemos que los reformados tienen rap con luces psicodélicas, cuando los cantantes y los que concurren a esas fiestas raperas antes de la predicación de la escritura lo hacen contorneándose de una manera hasta sexual, y uno se opone a eso, contencioso, ¿no? Esa es la doble moral que existe ahora, ¿no? Cuando existe un mismo hecho, cuando uno actúa contra el arminiano, está contendiendo por la verdad. Pero cuando uno actúa contra el reformado, que está peor, ¿no? Allí sí es contencioso, ¿no? ¿Qué nos enseñan esto? Nos enseña que se cuela el mosquito y se tragan el camello, ¿no? Esa es la verdad. Por eso es que yo les decía al principio, ¿no? Estamos viviendo en un tiempo postmoderno dentro de la fe, dentro del cristianismo, y también la era de la posverdad. La posverdad también está dentro del cristianismo. Pero yo les había mencionado Spurgeon. Spurgeon contendió contra los socinianos en sus días. Yo tengo un libro por ahí, se llama La controversia del declive. Cuando ustedes puedan, consíganlo, para que ustedes puedan ver cómo es que Spurgeon contendía en sus días. Él contendía contra los socinianos, él contendía contra los liberales, él contendía contra los marxistas, él contendía contra los arminianos, él contendía contra los mundanos también. Así como Spurgeon fue odiado en sus días, así también serán odiados los que contiendan por la verdad, igual como él lo hizo, ¿no? Bueno, hay una frase muy famosa, y esto también tiene que ver con la verdad, con ser contencioso y contender por la verdad. Hay una frase muy, muy famosa, no sé si alguna vez lo han escuchado ustedes, pero quiero compartirles, de Fyodor Dostoyevsky. Él dijo: si alguien me hubiera escrito que la verdad está fuera de Cristo, preferiría permanecer con Cristo que con la verdad. Es algo tremendo, es algo tremendo lo que dijo. Pero bueno, ahí hay un mensaje, Unas palabras también quisiera darles a aquellos que contienden contra la falsa doctrina, aquellos que contienden contra el liberalismo, contra la mundanalidad, y que contienden contra la impiedad que viene inundando a la iglesia profesante de nuestros días. Mis palabras son: siga adelante. Siga adelante, usted está actuando bíblicamente si es que lo hace con un espíritu correcto. Está actuando bíblicamente, siga adelante y no deje que Satanás lo engañe como engañó a Eva. Siga usted adelante, pelee la buena batalla de la fe, porque así lo hicieron los cristianos primitivos, así lo hicieron los reformadores, así lo hicieron los puritanos, y así también lo vienen haciendo muchos pastores que no son muy conocidos en nuestros días, que ellos son fieles también, después de todos los que yo les he mencionado, siguen siendo fieles al Señor. Y finalmente, recuerde usted también las palabras de Dios por medio de la pluma del apóstol Pablo, y con esto ya para terminar, está en Filipenses 1:27, y dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esto ha sido todo por hoy en este programa. Yo espero que sea de bendición para ustedes, y conmigo será hasta pronto. Que el Señor los bendiga.